Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Con el favor de Dios, hermanos. Con el favor de Dios. Espero que terminemos pronto. Y como mencioné en la oración, hermanos, estas porciones de los evangelios a veces llegan a ser tan comunes en nosotros que no las pensamos con el respeto, la devoción que deberíamos. Y creo que en verdad necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Porque quiero decirle que es posible leer el relato de la crucifixión como cualquier otra historia. Y solamente Dios puede enternecer nuestros corazones. Vamos a estar, hermanos, en esa parte, capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 53 en adelante. Y especialmente quiero llegar ahí al versículo 61. 53 en adelante. Dice las Escrituras: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, mire por favor aquí con atención: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Hasta ahí la lectura. Ok, vamos a comenzar ahí en sus hojitas. ¿Todos tienen hojitas? ¿Faltaron hojitas? Marco, ¿hay más hojitas? Aquí, por favor, mi esposa falta de una hojita. Ok, vamos aquí a continuar. Alguien ayúdame leyendo la introducción, por favor. En esta lección vamos a continuar con los eventos que llevan a su muerte en la cruz. Después de ser arrestado y sus discípulos dispersados, Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote para ser juicio. Aquí se determina su cargo, las penas, su condena, la muerte. La lección de hoy contiene una interpretación que sigue con la misma explicación sobre el porte de Jesús. Okay. Sí, perdón. Bien, hermanos, hasta aquí de nuevo. Aquí hay una pequeña intercalación, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo puede. ¿Alguien conoce la historia o sabe cuál es la intercalación? ¿Puede distinguir cuál es la intercalación aquí? ¿Se acuerda cómo funciona la intercalación en Marcos? ¿Ok? ¿Casi? Ok, hay un personaje, un tema, una verdad escena con la que comienza. Hay una interrupción o aparente interrupción y hay un retorno al personaje, evento o escena inicial. ¿Ok? Entonces, a ver, así, rapidito, echando sus ojos ahí. ¿Cuál pudiera ser la intercalación? ¿Cuál es el personaje, escena, evento con el que comienza? ¿Y cuál es personaje, evento, escena con el que termina? No. No es el sumo sacerdote, no es Jesús. Peter. Ok, mire con atención lo que está diciendo aquí. Porque la escena anterior nos dijo que todos huyeron.
y le dejaron. Y luego dice, trajeron a Jesús al sumo sacerdote, reuniéndose todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y vamos a pensar en eso, ¿ok? Vamos a pensar en eso. Sí, vamos a pensar en esto, ¿ok? Entonces, ¿ok? Estamos en esta porción. Vamos a la siguiente escena, que es Jesús compadece ante el Sanedrín. Jesús compadece ante el Sanedrín. Sí, perdóneme. Yo lo escribí mal, ¿verdad? Esos Sanedrín eran como Corte Suprema. Sí, es la corte, ajá. Uh-huh. Sí, perdónenme. Ahí corríjanle en su hojita, por favor. Ok, ahora vamos aquí. Déjenme enseñarle un poquito del mapa. Este es un mapa que nos sugieren. ¿Se acuerda dónde lo apresaron al Señor Jesús? Ok, el Monte de los Olivos tiene 3 picos. Es un monte ancho. Y dentro del Monte de los Olivos está Getsemaní, ¿verdad? Aquí está el Valle de Cedrón, ¿se acuerda? Es un valle que tienes que descender. Y aquí está, ¿verdad?, el Monte del Templo. Actualmente hay una mezquita y el Muro de los Lamentos por este lado. ¿Okay? Más o menos creen que el Señor Jesús fue apresado aquí y llevado, hermanos, hasta la casa de Caifás. ¿Ok? Aquí no nos dice el nombre. ¿Okay? Los nombres explícitos se mencionan en Juan. Varios detalles de verdad, especialmente de estas últimas horas. Muchos detalles aparecen en el Evangelio de Juan, pero no en Marcos. Solamente en Marcos nos dice el sumo sacerdote en aquel tiempo era Caifás. Ahora, mire por favor aquí. Actualmente, ¿verdad? Actualmente en esa parte existe una iglesia que se llama la Iglesia de San Pedro en Gallicantum. ¿A qué le suena Gallicantum? No. Cantó el gallo, ¿ok? Ok, esta es la iglesia, ¿verdad? Que está ahí. Y mire, en esa iglesia usted va a encontrar esta imagen. No sé si se puede distinguir. ¿Ok? Pedro, soldado, una mujer y el gallo, ¿no? Ok, esto es actualmente. Ahora, esta iglesia o esta parte tiene como esto está como en un cerro, en una loma, tiene un lugar y tiene unas ruinas donde sospechan, ¿no? Porque no, pues ha pasado muchas cosas en Israel, donde sospechan que el Señor Jesús fue llevado y enjuiciado, ¿ok? Entonces, y regularmente aquí tienen un púlpito y la gente puede bajar, observar, pues usted sabe, como turismo. Y luego aquí hay lo que creen la reconstrucción, hermanos, de la casa de Caifás, ¿ok? Ahora, como sospechamos, ¿verdad? Pues el sumo sacerdote y los escribas eran ricos y el dinero era el dinero. ¿De dónde venía su dinero? Del templo, de las ofrendas, ¿verdad? Entonces, algunos, de nuevo, creen que era una casa muy grande y aquí está el patio a donde Pedro entró. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar aquí. Ahí en nuestras hojas. Jesús es llevado al sumo sacerdote. Marcos nos dice que fue llevado en esa madrugada. Nótese que todo el Sanedrín está reunido, alrededor de 70 personas, y también de lejos le sigue Pedro, que logra entrar hasta el patio de la casa. Ahí se queda con aquellos alguaciles que probablemente estuvieron en el arresto de Jesús. Nótese que Marcos comienza con Pedro y terminará con Pedro, lo que indica una intercalación más. Ahora, comienzan las acusaciones, hermanos.
Marcos ya había dicho que estaban buscando alguna acusación falsa para matar a Jesús. Alguien ayúdame leyendo Marcos 14:1, porque, ¿verdad? El versículo 55 no era la primera vez que buscaban cargos. Marcos 14:1, ¿qué dice? Ok, dice, buscaban cómo prenderle con engaño. Cómo prenderle por engaño y matarle. Hermanos, de nuevo, no era la primera vez que querían levantar una acusación falsa. ¿Ok? No era la primera vez. Ahora, hay un detalle, hermanos, aquí. Que de nuevo, uno tiene que pensar, ¿por qué lo llevaron a la casa de Caifás? Ok, bien. Déjeme decirle. De Anás. Ahorita vamos. En los evangelios, hermanos, parece ser que hay dos sumos sacerdotes, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que no es que hubo dos sumos sacerdotes, sino que uno era el que estaba en oficio, pero el otro era como que el atrás, ¿verdad? Ahora, déjeme aquí en sus notas, algo que de verdad me sorprendió mucho es, Strauss comenta que este juicio de Jesús ha sido cuestionado históricamente, ya que la Mishnah fue escrita tiempo después, establece las siguientes regulaciones que fueron violadas. Algunos piensan, hermanos, cuando leen este concilio, ellos piensan, esto no puede ser históricamente cierto, porque violó todas las leyes. Ahora, miren las cosas que violó, por lo menos 7 cosas. Primero, no se podían juzgar casos capitales en la noche. ¿Cuándo vinieron a agarrarlo? Hermanos, ahora creemos, ¿por qué no lo agarraron en el día? ¿Por qué no lo agarraron en el templo? O sea, la gente lo iba a defender. Segundo, si alguien salía libre, podía emitirse el mismo día. Pero una condena tenía que esperar al día siguiente. ¿Ok? No podían condenarlo. Eso tenía que esperarse hasta el día siguiente. Tercera cosa, no se podían celebrar juicios cuando el día de reposo estaba cerca. ¿Verdad? Y ya vamos a entrar a esa discusión. Si el Señor Jesús murió en jueves o si el Señor murió en viernes. ¿Verdad? Yo, de nuevo, sí, exactamente. Y de nuevo, en mi perspectiva, yo creo que murió el jueves, ¿verdad? Comenzó el día de los panes sin levadura y después se atravesó otro día de reposo normal. Y es por eso que las mujeres vienen hasta el tercer día, porque se atravesó el primer día de los panes sin levadura, el día de reposo y después, ¿verdad?, ya la resurrección. Entonces, cuarta, para los casos de muerte era necesaria una segunda audiencia. Quinto, los testigos eran exhortados a hablar con verdad. Sexta, la acusación de blasfemia solo se podía formular si usaba el nombre divino. Y séptima, la residencia del sumo sacerdote no era un lugar para celebrar una audiencia. Entonces, todas estas regulaciones existen en algo que se llama la Mishnah Sanedrín, que se escribió 200 años después de Cristo, y todas estas fueron violadas, por lo menos 7 fueron violadas en el caso con Jesús. Y es lo que vamos a ver aquí, hermanos. Ahora, dice aquí, de nuevo, ya vimos, hermanos, que gente tratan de formar una acusación falsa y no encuentran ninguna acusación falsa. Y la que encuentran, hermanos, es la que dice el versículo 58. Dice aquí, por favor, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ok. Ahora,
Marcos no nos da la explicación. Marcos no nos da la explicación. ¿Jesús dijo eso, sí o no? No, nunca dijo. Sí dijo eso. Pero lo demás, nunca dijo concluirlo por la noche. Ahora, sí dijo eso, a lo mejor de una manera diferente, pero no aparece en Marcos. Bueno, independientemente de eso, no todos los Cristo nunca dijo. Sí dijo eso. Pero no con los santos. Bueno, espérame. Oye, eso sí puede ser muy. Bueno, ahí voy. Espérame, ahorita vamos al punto. Ok, en Marcos no aparece. ¿En qué evangelio aparece? No. Juan. En Juan aparece este dicho. Y en Juan, de nuevo, muy explícitamente Juan da la interpretación. Cuando usted lee el evangelio de Juan, Juan nos da la interpretación y dice, ¿a qué se estaba refiriendo? A él mismo. Ahora, de nuevo, ¿por qué quiero hacer esta anotación? Porque en Marcos no aparece. Entonces, no podemos esperar que la audiencia de Marcos entendiera que se refería a qué. Ok, entonces, pero lo que sí podemos pensar es que cuando dijeron esto, ¿a qué se refería? Acuérdense, hermanos, que algo que viene enfatizando Marcos, es el templo. Porque el templo está en construcción, porque es un templo glorioso, es un templo lujoso. Pero Dios no está ahí. Hay muchas hojas. ¿Se acuerda la ilustración de la higuera? Está lleno de hojas, pero no existe fruto verdadero. Está lleno de sacrificios, está lleno de comercio, está lleno de mercado, pero Dios no está ahí. Y por eso el Señor en Marcos capítulo 13, todo el capítulo, una sola cosa le espera a ese templo. Una sola cosa le espera a ese templo, ¿qué es? Destrucción. Entonces, de nuevo, Marcos no nos dice, entonces uno podría pensar, la audiencia cuando lee esto y escucha, ¿verdad? Que va a destruir un templo hecho a mano y en 3 días se edificará otro hecho sin mano. La audiencia original de Marcos pues está pensando, bueno, el de manos es el templo y el de sin mano. Ok, ahora mire aquí por favor. Alguien ayúdeme por favor con la explicación ahí, punto número 3, página 91, casi al final. Alguien ayúdeme a leer esa explicación. Jesús es acusado de intentar destruir el templo. Naos comenta, aquí la palabra templo, Naos, se refiere al santuario propiamente dicho, incluyendo el lugar santo y el lugar santísimo, y no al complejo más amplio del templo. ¿Vieron? El adjetivo hecho por manos humanas, tiene aquí un sentido peyorativo, que significa mera construcción humana, mientras que no hecho por manos, significa construido por Dios mismo. En el libro de los Hechos, Esteban emplea el mismo adjetivo al referirse al templo de Salomón para demostrar que el artismo no vive en casas hechas por manos humanas, ya que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Del mismo modo, en la epístola a los Hebreos, el tabernáculo celestial donde Jesús ofreció su sacrificio único y definitivo por los pecados, es uno no hecho por manos humanas. Ok, bien, ahí. Esta palabra de nuevo, ahora, hermanos, no se ve tanto en nuestra traducción, porque, de nuevo, creo que ya le había dicho, todo el templo se utilizaba la palabra Jerón, ¿ok? Todo el templo, pero para referirse a esto, era la palabra naos. Ahora acuérdese, ¿quiénes podían entrar aquí? Todas las personas, ¿verdad? Porque este era el atrio de los gentiles, ¿se acuerda? Y creemos que aquí era donde estaba el mercado. Y aquí, ¿quiénes podían pasar aquí? Solamente los judíos. Ahora ¿se acuerda? Había un atrio de las mujeres,
donde estaba el de las ofrendas, porque pues para eso sí, ¿verdad? Ahí sí les daban chance a las mujeres. Estaba el atrio de las mujeres y después pasando esta puerta ya era el del sumo de los sacerdotes, levitas y sacerdotes. Y ya aquí es el templo principal. Entonces, lo que está usando aquí la palabra, de nuevo, esta acusación que está levantando es que Jesús va a destruir el más sagrado, ¿ok? Y va a levantar uno, y aquí de nuevo, hermanos, piensen en no hecho por manos humanas. O sea, van a levantar un templo que no se va a construir con manos humanas. De nuevo, Juan nos da una interpretación, pero aquí, ¿qué estamos pensando con Marcos? ¿Qué está tratando de pensar con Marcos? Ahora, mire lo que dice aquí, versículo 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ahora, ¿Jesús sí dijo que el templo iba a ser destruido? Sí, claramente dijo que el templo iba a ser destruido. Pero lo demás lo entenderían. Y es aquí, ¿lo entenderían? Ok. Ahora, aquí viene, hermanos. Como no encuentran testimonio, se levanta el sumo sacerdote y en esta primera le dice a Jesús, hey, ¿no vas a contestar nada? Jesús no dice nada. Y luego, hermanos, encontramos esto. De nuevo, quiero hacer mucho énfasis en versículo 61 y 62. Versículos 61 y 62. Ahora, quiero preguntarle a usted, ¿por qué estos versículos son muy importantes? ¿Por qué estos versículos son muy importantes? ¿Para qué? Ok, pero aquí, piénselo, a ver, lea bien el versículo 61 y 62, hermano Ortega. Él en todos los evangelios niega su identidad, en el sentido de no le digan a nadie que se ve, no le digan nada. Eso no... Ok, cuidado, yo diría, no niega su identidad, lo que hace, prohíbe que se divulgue. Ok, nunca niega su identidad. Ok, eso. Entonces, lo que aquí están diciendo, ya no puede negar, porque él nunca negó quién era, ni a quién ni quién era. Entonces, cuando yo también digo que me hubieran preguntado a mí directamente, ¿eres hijo de Mesías? No puede decir, no puede mentir. No puede ya negar. Si sabía bien lo que le había preguntado. Ok, ¿Aarón? Sí. Ok. Ahora, quiero que todos entiendan esto, hermanos, porque esto va a ayudarnos con muchas herejías que existen por ahí. ¿Por qué versículos 61 y 62 son importantes? El hermano Ortega ya dio casi la mayoría de la respuesta, pero quiero que todos entiendan por qué son esos versículos muy importantes. Ahora, piense de nuevo. ¿Cristo es un nombre o un título? Es un título. ¿Qué significa Cristo? El ungido, ¿verdad? Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega, Él es el ungido. Recuerda, la persona tiene el título. Y le está preguntando el sumo sacerdote, ¿eres tú? ¿Cómo lo podríamos parafrasear? ¿El ungido? ¿Eres tú el escogido? ¿Eres tú, verdad, el enviado? Porque si es eso, ¿y qué nos ha dicho Marcos? Él es el hijo de David, ¿se acuerda?
Sálvanos, Jehová, sálvanos. Hosana, Hosana, bendito el que viene, el Hijo de David, bendito el que viene. Él es. Él es. ¿Se acuerda cuando sacó a los cambistas? Al siguiente día le preguntaron, ¿con qué autoridad? Entonces, Él es el escogido. Le está preguntando, hermanos. Le está preguntando. Ahora, hermanos, en las disputas que tuvo con los escribas, Él les planteó una interrogante, hermanos, de nuevo, que es una interrogante muy importante. ¿Cómo el Mesías es hijo de David y a la misma vez es Señor de David? ¿Se acuerda que eso como que les dañó el chip? ¿Verdad? Se les dañó el chip. ¿Cómo el Mesías, cómo el Cristo es hijo de David y a la misma vez es Señor de David? ¿Y cuál es la respuesta? Y al mismo tiempo es el Señor de David, es el Dios de David. Sí. Por eso, pero ¿cómo? A ver, ¿cuál es la clave ahí? La doble naturaleza de Cristo. Él es hijo de David. Porque es que es el hermanos, Él es el hijo de la mujer. Él es el descendiente de la mujer prometido. Él es un ser humano completo, 100%. ¿Ok? Y Él es el Señor de David porque Él es el Señor. Ahora, va a usar el pasaje clave. Después, cuando Jesús contesta, de nuevo, entonces, quiero que note, esto es muy importante, porque el sumo sacerdote le está preguntando explícitamente y específicamente, ¿eres tú el ungido? ¿Eres tú el escogido? ¿Eres tú el enviado? ¿Qué contesta Cristo? Yo soy. Yo soy. Y luego, ahora, el sumo sacerdote también le dijo, el Hijo del bendito. Y le dice, yo soy. Y Jesús añade dos cosas. ¿Qué son las dos cosas que añade? Ahora, aquí hay dos pasajes aquí. Hay dos pasajes aquí. En la respuesta de Jesús hay dos pasajes. El primero es sentado a la diestra. ¿De dónde viene eso? ¿Salmo qué? ¿No? Bueno, puede ser Salmo 2, pero hay uno que acuérdense, ¿cuál es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento, del Antiguo? El que más, un chorro de veces tiene. Salmo 110.1. ¿Qué dice Salmo 110.1? Ok, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, ¿verdad?, a tus pies tus enemigos. Ahora, acuérdense que este es el pasaje que el Señor citó. Hermanos, de nuevo, lo voy a repetir hasta que lo enfaden y hasta que los agarren ustedes. Dice, este pasaje en el hebreo, tiene, de nuevo, está la clave, y que a veces en nuestras traducciones, dijo, a ver, Jas, otra vez, ayúdame. Ahora, hermanos, Yahweh, Jehová, dijo a mi Adonai. Ese es el pasaje que utiliza Cristo. Yahweh dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra. Hermanos, si Yahweh es el único Dios verdadero, ¿a quién le va a decir Dios, Yahweh, Señor? ¿Con quién se va a atrever el único Dios verdadero a compartir su gloria y su título? Con su Hijo. Y eso es lo que está ahí. Yahweh
dijo a mi Adonai. Y eso es lo que les dijo Jesús a los fariseos. A ver, ustedes. ¿Cómo que es su hijo? Pero también es su Señor. Y eso es lo que está diciendo Cristo en su respuesta: yo soy. Me van a ver sentado a la diestra. Y segunda, ¿qué más les promete? ¿Verdad? Y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, ahora ese sí vamos a ir juntos. Quiero verlo con ustedes. Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Ahora, ¿por qué lo quiero ver? Hermanos, de nuevo, yo no planeé esto, pero se nos está juntando con Ezequiel, ¿eh? Sí, ahí voy, hermano. Versículo 13. Mire por favor aquí. Daniel 7, capítulo 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Miren, hermanos, por favor, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí en Daniel se utiliza la expresión uno como ¿qué? Hijo de hombre. ¿Se acuerda que es la misma frase que utiliza Ezequiel? Es la misma frase que utiliza Ezequiel. Estaba en el trono uno como semejanza de hombre. Misma frase en hebreo. Misma frase en hebreo. Misma frase. Y es el título, uno de los títulos preferidos del Señor Jesucristo. ¿El Hijo del qué? El Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, cuando Cristo está contestando aquí, hermanos, el sumo sacerdote ni siquiera puede entender su pregunta. Pero de nuevo, porque es la expectativa judía. Ahora, hermanos, esto es lo increíble. Le dice: yo soy. Y me vas a ver a la diestra y me vas viniendo en las nubes. Todo eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote? ¿Cuál era la respuesta que debería haber tenido? No, hermanos, era caer de rodillas. Caer de rodillas. Sí, hermano, ¿verdad? Y yo no sé qué, caer de rodillas. Pero en lugar de eso, mire por favor, regrese a Marcos 14. Vamos a poner la figura del gallo. Para recordarnos que es en el gallicantum. Mire por favor, Marcos capítulo 14. Ay, con razón no estaba en Mateo. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos, ¿quiénes son todos, hermanos? Todo el Sanedrín, como 70 personas, le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahora, hermanos,
¿Qué le llama la atención de esto? ¿Qué le llama la atención de esto? Que no se defiende. Ok, la blasfemia. Hermanos, le están preguntando directamente y específicamente y Jesús está contestando directamente y específicamente. Y aún así, el sumo sacerdote no quiere creer. 14. Ahora, nada más también quiero recordarle algo que Marcos nos ha dicho. Las personas no creen porque son ignorantes. ¿No creen porque son ignorantes? Hermanos, sus discípulos. ¿Por qué sus discípulos todavía no entendían la identidad de Jesús aún viendo sus milagros? ¿Tenían un problema con los ojos? ¿Tenían un problema con la cabeza? El problema está en el corazón. Porque hay una ceguera más profunda que la de los ojos. Y es la ceguera del corazón. Hermanos, la ceguera del corazón. Y eso nos enseña, hermanos, que Jesús mismo pudo decirles que Él era. Y aún así el sumo sacerdote, ¿qué? Lo rechazó. Jesús le dijo en su cara que Él era el Cristo. Y lo rechazó. Hermanos, ¿puede ver qué tan fuerte es la dureza del corazón? Hermanos, Jesús y el Evangelio se presenta enfrente de nosotros. Y todavía le podemos decir, no. No. No me importa, no me interesa. No me interesa si tú eres el Señor, no me interesa si tú eres el Salvador. No. Ahorita veníamos contestando precisamente del pecado. ¿Quieres comentar del primer que no lo entendió? Es increíble que se presenta uno la verdad, sin negación. Hermanos, porque si no es por la obra del Espíritu Santo, nadie puede creer. Hermanos, y eso es lo que quiero que vea. Hermanos, la ceguera del corazón y la dureza del corazón es la cosa más espantosa que existe. La cosa más espantosa que existe. El Espíritu Santo abre tus ojos y el corazón. Porque, hermanos, Jesús mismo no es alguien hablando de Él, es Jesús mismo hablando de Él y diciéndole, yo soy. Y ahora, En el Tito 3:15, y lo rechazan, y lo rechazan, y lo rechazan. Ahora, mire, no con eso, dice versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle, y al cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Le pusieron un trapo. Esa es la idea, le pusieron un trapo. Le cubrieron el rostro. Ahora, acuérdese, pero la historia no comenzó con Jesús aquí. La historia comenzó con ¿quién? Con Pedro. Ahora, miren lo que dice. Hermanos, de nuevo, y nuestras Biblias dividen esto, pero la narración continúa. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ahora, hermanos, los traductores ahí cambiaron el orden. Literalmente en el texto dice, tú estabas con el Nazareno, Jesús. ¿Por qué comenzó con, por qué el orden aquí sí afecta un poquito? Porque lo subestima. Bueno, yo lo veo.
¿Se acuerdan? Hablar de Nazaret y hablar de un nazareno. ¿Era qué? Era una manera despectiva. Este estaba con el nazareno, con ese revoltoso Jesús. Entonces, ahora hermanos, noten aquí, noten. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahora, algunas versiones modernas no tienen esa última frase, y cantó el gallo. Porque de nuevo hay asunto con los manuscritos. Pero para mí eso no es un problema. Luego, note aquí. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, otra forma de traducir esa frase es, cayó y lloró. Ahora, quiero que piense en esto, de diferente, como pensando realmente, hermanos, en los zapatos de Pedro. Porque uno diría, no, pues lo negó, pero piensa en lo que está haciendo. Juan es el que nos dice cómo se introdujo a la casa del sumo sacerdote. Marcos no nos dice. Nos dice que se metió y se calentaba. Hermanos, ¿a qué se arriesgaba? Ok, si a Jesús lo van a acusar con blasfemia porque él dice que es el Cristo, a los seguidores, ¿qué? Pues les va a ir igual, ¿no? Pero de nuevo se mete y está ahí y está calentándose. Viene una sierva y lo mira. Hermano, yo hasta pinté la escena, era como que la misma sierva ahí mirándolo ahí como que, no, sí es, ¿verdad? Y lo ve y le dice, tú eres. Ahora, ahí se me olvidó enfatizar algo, dice que Pedro sale. Entonces, de nuevo, regresando un poquito aquí, ustedes no ven ese. Ok, él está en el patio, calentándose, y parece ser que sale. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se queda? Ok, parece de nuevo, ¿verdad? Ahora sale el patio, pero ahí se queda todavía. La misma mujer le dice, ahora la mujer primero le dice a él directamente y luego le dice a los que están presentes, ¡hey! ¡Este es de ellos! Y Pedro niega. Y luego ya son ellos los que le dicen, no, si eres tú. Ahora, aquí hermanos, los traductores hicieron algo ahí porque lo que explícitamente le dicen es que eres Galileo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se vestían los galileos? ¿O cómo hablaban los galileos? ¿De acuerdo? O sea, algo de nuevo, había una identificación ahí y lo niega. Ahora, hermanos, aquí empieza a maldecir y a jurar que no conoce a Jesús. Hermanos, hemos estado de nuevo hablando mucho sobre esto, el costo del discipulado. Y hemos estado hablando, hermanos, de qué cosas en nuestra vida pueden pasar, venir, para que seamos iguales y negar al Señor Jesús. Ahora, lo bueno de esto
Y lo bueno de esta historia es que a lo mejor ya nos ha tocado negarlo, pero no significa que no podemos arrepentirnos y no significa que no podemos regresar. Porque ¿quién regresó? Pedro. Cuando más lo necesitaba, lo negó, pero regresó. Hay dos ilustraciones que puse aquí de la historia, hermanos. Están en página 93 y ya con esto terminamos. El ejemplo de Jesús planteaba una exigencia cada vez mayor para los lectores de Marcos. Ante la creciente oposición de las autoridades romanas y de la población en general, la salida más fácil consistía en negar a Cristo y repudiar a la iglesia. En una famosa carta escrita pocas décadas después del Evangelio de Marcos, hacia el 112 después de Cristo, Plinio el joven, gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano para pedirle consejo sobre cómo proceder frente a aquella superstición depravada que era el cristianismo. Informaba a Trajano que a los detenidos y acusados se les preguntaba 3 veces si eran cristianos. Si lo admitían, eran ejecutados. Si lo negaban, se les exigía que lo demostraran adorando imágenes del César y maldiciendo a Cristo. Algo que, según se dice, no hay forma de lograr que hagan los verdaderos cristianos. Segundo, del mismo modo, en el relato del martirio de Policarpo, obispo de Esmirna, el procónsul encargado del juicio insta a Policarpo a prestar juramento y te dejaré libre. Maldice a Cristo. Policarpo respondió: durante 86 años he sido su siervo y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? ¿Estarán dispuestos los lectores de Marcos a tomar su propia cruz y seguir a Jesús, incluso hasta la muerte? ¿O se echarán atrás y lo negarán, salvando así su vida, pero perdiendo su alma? Hermanos, de nuevo, la aplicación es, hermanos, ¿qué cosas en nuestra vida? Pero también la aplicación es a la otra que hemos estado planteando. A lo mejor en nuestra mente y en nuestras palabras: yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Pero no pueden vivir por Él. No podemos vivir por Él. Se nos hace muy difícil obedecerlo. Se nos hace muy difícil seguirlo. Y entonces, de veras, y yo lo pienso de mí mismo, hermanos, en verdad lo pienso de mí mismo. No de si estoy dispuesto a morir, a vivir por Él. A vivir por Él. Y de nuevo, hermanos, miren la intercalación. Miren la intercalación aquí. Y miren de nuevo el costo del discipulado. Hermanos, que Dios nos ayude para nunca negarle. Amén. Y si llega a pasar, hay que arrepentirnos y regresar. Porque no nos rechaza. Pero hay que arrepentirnos y regresar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Que podamos, Señor, seguirte. Y que podamos vivir por ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a no negar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido para perdonar nuestros pecados. Señor, la gente allá afuera te odia y nos odia a nosotros por seguirte a ti. Señor, la gente piensa que estamos locos, la gente piensa que estamos perdiendo el tiempo cada domingo, la gente piensa que estamos abusando de las personas porque no entienden. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a seguirte a ti y solamente a ti.
por favor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias.